Bueno, muy buenas tardes para todos. Que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido una linda semana, ¿no? Que hayan podido disfrutar de ese feriado largo. Yo creo que bastante bien que nos hacen estos tiempitos de descanso, ¿no? Eh, esta tarde quiero compartir con ustedes acerca de principios preventivos en el liderazgo espiritual, ¿ya? Muchos de estos principios preventivos tienen que ver con el cuidado personal que nosotros debemos tener como líderes espirituales. Parte del material que quiero compartir con ustedes, mucho tiene que ver con el ministerio SIN, que es cuidado integral del misionero, pero es una clase que tiene que ver con el cuidado integral hacia el liderazgo, ¿ya? Pero también hacia nuestros líderes, ¿ya? Y también hay un autor español que él se llama José Luis Navajo, ¿ya? Y él tiene algunos principios bastante interesantes respecto al liderazgo espiritual. Entonces también hay algunas cosas que rescaté de este autor, ¿ya? Más que nada para respetar los derechos de autor, que ustedes sepan que vamos a estar trabajando un poco con estos dos materiales, ¿ya? Pero yo creo que una de las preguntas que debemos hacernos como líder, eh, ¿cómo está nuestro interior? ¿Ya? Y tómate un momento para pensar en esto. ¿Cómo estás interiormente? Porque a veces estamos muy preocupados por nuestro brillo exterior o por las cosas visibles, ¿no? Aquellas que son notorias, porque a veces hasta el mismo ministerio nos demanda esto, nos demanda el vernos bien, el mostrarnos bien, el sentirnos bien, ¿no? Pero muchas veces estas demandas no nos permiten mostrar o reflejar con sinceridad lo que está pasando por dentro. Y lamentablemente muchos líderes espirituales han caído en una preocupación externa y esto los ha llevado a descuidar la parte interna, ¿no? Entonces, podemos llegar a veces a ser, yo diría, una especie de zombies o de muertos vivientes, donde llegamos a ser brillantes por fuera, pero por dentro estamos muriendo, nos estamos secando, ¿no? Y para nosotros como líderes espirituales es un área de mucho cuidado, especialmente por lo que hemos visto en este tiempo que están atravesando distintos hombres de Dios, algunas situaciones de depresión, algunas situaciones de desánimo, ¿ya? Algunas personas luchando con ansiedad, con crisis de pánico. Entonces vemos que de una u otra manera muchos líderes están siendo atacados en el área emocional, ¿no? Algunas veces quizás porque su cuerpo no está generando cierto tipo de sustancias que son necesarias, pero en otros casos vemos que hay una fuerte opresión espiritual que afecta también el área emocional en las personas y tienen este tipo de reacciones, ¿ya? Entonces, como líderes nosotros tenemos que saber, ¿no? Que la apariencia no cambia la esencia. Y a veces nosotros podemos aparentar distintas cosas, pero esto no va a cambiar la esencia, lo que nosotros somos por dentro, lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Podemos vivir muy pendientes de cómo se ve nuestra vida, de cómo se ve nuestro ministerio, pero a veces descuidamos cómo se siente nuestra vida. ¿Mm? Y en esto quiero que te tomes como un minuto para reflexionar en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se siente tu ministerio? Inclusive si quieres, podemos guardarlo para el final, para procesar un poquito, ¿ya? Pero que tú vayas pensando cómo se siente tu vida, cómo se siente tu ministerio, ¿no? Y cómo estás tú en el desarrollo de tu liderazgo espiritual, ¿ya? Entonces, la idea es que nuestro brillo exterior o nuestra gracia exterior sea un reflejo de nuestra vida interior y no que lo exterior esconda o pretenda esconder lo que nos está pasando interiormente. No sé si me doy a entender. Entonces, la idea es que nosotros podamos de una u otra manera reflejar
lo que interiormente estamos viviendo. Y me gustaría que vayamos al Salmo 68:9. Salmo 68:9 dice: abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Y yo creo que hay procesos y etapas en nuestra vida en las que podemos estar exhaustos. Hay procesos y etapas en nuestra vida en las que podemos estar muy cansados, ¿ya? Hay etapas en el ministerio que a veces llegan a ser eh, desgastantes en diferentes aspectos, pero dice la palabra que a esa heredad exhausta, ¿no? Dios la reanimó. O sea, Dios tiene la capacidad de renovar nuestras fuerzas, Dios tiene la capacidad de levantarnos, Dios tiene la capacidad de promovernos, de alentarnos, de darnos la fortaleza, el fundamento, lo que nosotros necesitamos. Pero eso no significa que a veces no vamos a sentirnos exhaustos o vacíos, ¿ya? Y esto es algo que nos puede pasar en una etapa de nuestra vida o ministerio, ¿ya? Normalmente esto se produce cuando descuidamos el altar íntimo. Entre más descuidamos nuestro altar íntimo, nuestros tiempos de intimidad, es muy posible que más nos desgaste la vida ministerial, porque dejamos de verla como un llamado y empezamos a verla como un trabajo. ¿Mm? Entonces, la idea es que nosotros no perdamos esta intimidad con Dios, que es la que de una u otra manera me da la cosmovisión correcta para el llamado que yo estoy desarrollando o que yo estoy ejerciendo, ¿ya? Y en medio de estos procesos podemos pasar por algunos valles, ¿no? De agotamiento, pero algo que nosotros debemos tener presente que los valles de agotamiento son tiempos o lugares de transición, ¿ya? Donde muchas veces nosotros estamos siendo formados. El peligro es cuando te quedas a vivir allí. Y creo que es lo que de repente han enfrentado algunos líderes. Ha sido tanto el desgaste, ¿no? Que ellos no han vivido el proceso de formación, sino que se quedaron a vivir en ese proceso y lamentablemente esto los consumió ministerialmente, los consumió emocionalmente, los desgastó espiritualmente, ¿ya? Entonces es normal que nuestro liderazgo tengamos que enfrentar situaciones que de una u otra manera puedan producir un desgaste en nosotros. Hace un tiempo atrás viví una situación personal que quiero compartir con ustedes a manera de testimonio, ¿ya? Eh, donde algunas personas tomaron la decisión, ¿no? De salir del ministerio. Ellos comunicaron que sentían de parte de Dios que ya su tiempo con nosotros había finalizado. Y para mí como líder fue una salida dolorosa porque fue inesperada, ¿ya? Eran personas con las que yo tenía una proyección ministerial, eran personas con las que teníamos planes, con las que habíamos organizado cosas, proyectado cosas a futuro. Entonces, fue algo que a mí me tomó sorpresivamente, ¿no? Y esto me llevó a un valle de tristeza, donde me entristecí, donde empecé a cuestionar algunas cosas. Señor, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanta inversión? ¿Y por qué siento a veces que hay tanta ingratitud? ¿No? Y empecé como a vivir este proceso en mis emociones, en mi corazón, en mi mente. Llegó un momento que como el apóstol Pablo en una conversación con Dios y con un amigo, le decía, permíteme un momento de locura y me desahogaba, ¿no? Me desahogaba, abría mi corazón, me derramaba, expresaba mi rabia, expresaba mi enojo, ¿no? Mi frustración con toda esta situación, pero entendiendo que esto era parte de un proceso, entendiendo que esto era algo transitorio, que no era algo eterno. Y es interesante porque
Dios empezó a adherir y añadir nuevas personas en el ministerio y Dios empezó a abrir puertas que antes estaban cerradas. Entonces, por eso es que quiero como que tú puedas aceptar el valle de los procesos, entendiendo que es un proceso, pero no desde la perspectiva de quedarte allí, no de estancarte allí, o de abandonar los sueños, abandonar el ministerio, ¿no? Sino que muchas veces vamos a tener que enfrentar diferentes tipos de situaciones, pero es importante que como tú como líder espiritual, parte de tu cuidado es que tengas con quién procesar, con quien tú puedas procesar estos valles, con quien tú puedas procesar estos duelos, con quien tú puedas procesar estas pérdidas. A veces tenemos por costumbre el decir mis cosas las proceso solo con Dios, pero hasta ahora, como ustedes saben, yo trabajo en consejería y los grandes hombres de Dios con los que he trabajado, que he visto que han caído en diferentes cosas, en su mayoría caminaban solos, ¿ya? En su mayoría no había rendimiento de cuentas, en su mayoría no había acompañamiento. Entonces, en algún momento se produjo este distanciamiento entre ellos y su cobertura. ¿Sí? Entonces, algo que para nosotros es muy importante en el cuidado preventivo es no caminar solos, porque hay ciertas situaciones donde nosotros vamos a necesitar acudir al consejo sabio, a la oración sabia, ¿no? Pero también la humildad y la transparencia de reconocer nuestros procesos. Cuando tú tienes esta capacidad de humildad de reconocer tus procesos, normalmente cierras puertas al enemigo. ¿Por qué? Porque Satanás es padre de mentira, por lo tanto se mueven las cosas ocultas. Entonces, cuando tú transparentas un proceso, le quitas autoridad. Entonces, para nosotros es muy importante transparentar con nuestras coberturas nuestros procesos. Como dice Santiago 5:16 y Primera de Juan 1, del 7 al 9, nos habla de la importancia de abrir nuestro corazón. Si confesamos nuestras ofensas los unos a los otros, ¿no? Vemos que esta confesión trae perdón, pero esta confesión también trae liberación. Nos libra de la culpa, eh, pero algo que para mí es clave, ¿no? Es que te ayuda a quitarle autoridad al enemigo sobre tu vida, porque dejan de ser áreas ocultas en ti, ¿no? Entonces, cuando tú eres vulnerable, cuando tú eres transparente, quien pierde autoridad sobre tu vida es el enemigo y das espacio a Dios para que Él gobierne y restaure esas áreas. Entonces, para nosotros es muy importante buscar la manera de salir de allí, ¿ya? O sea, no podemos quedarnos estancados en nuestro proceso. Y quiero que vayamos a Marcos, capítulo 9, Marcos, capítulo 9, del versículo 2 al 7. Marcos 9, del verso 2 al 7, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ojo con el versículo 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Ya, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que les decía, este es mi hijo amado, a él oí. Viste que hay momentos de confusión donde quizás no estamos entendiendo el proceso, pero estamos viviendo un proceso espiritual, ¿no? Y aquí vemos que Pedro está espantado con lo que está viviendo, o sea, él está viendo la transfiguración de Jesús, está viendo a Elías, está viendo a Moisés, una nube que los cubre, ¿no?
y él está experimentando un proceso espiritual. Pero dentro de este proceso espiritual, él no está entendiendo el proceso, porque inclusive su idea es hacer enramadas que en realidad en el tiempo quizás esto hubiese sido fruto de idolatría. Yo creo que hasta el día de hoy quizás estuviéramos yendo a visitar las enramadas donde se apareció Elías, donde se apareció Moisés, ¿no? Pero es interesante que vino una nube de sombra y desde allí una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces, una de las cosas que le costó mucho a Pedro en sus procesos de liderazgo fue escuchar, ¿ya? Pedro era un hombre con mucha ímpetu. Pedro era un hombre, yo diría, muy temerario, ¿no? O sea, un hombre arriesgado, muy emocional, o sea, dispuesto a hacer cosas. Él cortó la oreja del soldado, él fue quien se lanzó al agua, él fue quien caminó sobre las aguas. Pedro fue quien estuvo allí en la crucifixión más de cerca, en la captura de Jesús, pese a que lo negó, pero si te das cuenta fue quien estuvo allí. Entonces era un hombre con ímpetu, era un hombre que amaba mucho a Jesús, pero era muy emocional. Y dentro de esto, de esta área emocional, le costaba mucho identificar lo que Jesús le está diciendo. Y si tú te das cuenta, esta es una corrección de Dios, es una corrección que está viniendo desde el cielo. Hagamos tres ramadas y de repente esta voz los interrumpe, ¿no? Y les dice, a Jesús tienen, a él escuchen, a Jesús tienen, a él oíd. Pedro, escucha a Jesús, aprovéchalo, está contigo, ¿no? Y algo que nosotros vemos es que Pedro, él pensó que iba a ser un mártir junto con Jesús, ¿no? Pedro durante mucho tiempo, yo creo que él pensó que iba a dar su vida. Bueno, él termina dando su vida por Jesús, pero no como él pensaba, porque ya Jesús le había anunciado su ministerio. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Y si nosotros vamos al último capítulo de Juan, en los últimos versículos, nos vamos a dar cuenta que en esa última conversación que Pedro tiene con Jesús, cuando está Juan allí, él le dice, oye, ¿y este qué? Y Jesús le dice, ¿a ti qué? ¿No? Eh, Algo que nosotros vemos que después de esta conversación, la Biblia no nos dice lo que hablaron, pero Pedro va y predica y se convierte en 5,000. Después de esta conversación, Pedro va y predica y se convierte en 3,000, ¿ya? Entonces, y dice hombres, ¿no? Por lo que al parecer no se están incluyendo las familias, pero si incluyéramos familias, estamos hablando que en estos dos eventos se convirtieron un promedio de 18,000 a 25,000 personas. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, si tú te das cuenta, la parte emocional de Pedro no le había permitido identificar su llamado. Entonces, mientras que él vivió emocionalmente, le costó mucho entender el propósito de Jesús. Entonces, hay algunos valles, hay algunos procesos que si nosotros los vivimos emocionalmente o los vivimos carnalmente o los vivimos racionalmente, se nos va a dificultar escuchar la voz de Jesús. Entonces, para nosotros es muy importante estar bajo la sombra del Altísimo, porque bajo esta sombra escuchamos su voz. ¿Me doy a entender? O sea, vivir en intimidad. Así como dice la canción, yo creo firmemente que Dios no tiene favoritos, pero sí creo que Dios tiene cosas muy, muy especiales para aquellos que lo prefieren a Él. ¿Mm? Y yo creo que Dios nos ama a todos, pero muchos de nosotros preferimos a Dios. Y si te das cuenta, él tuvo detalles muy especiales con aquellos que lo prefirieron. O sea, él cumplió propósitos, llamados, ministerios con aquellos que lo prefirieron, aquellos que lo escogieron. Entonces, es importante que para salir del valle, tú puedas pasar tiempo a solas con Dios. Es muy importante que para salir del proceso tú puedas dedicarte a escuchar la voz de Jesús.
Porque a veces en lo ministerial podemos estar muy enfocados en lo espectacular y dejar de lado lo esencial. Y cuando tú te empiezas a enfocar en lo espectacular y dejas de lado lo esencial, lo espectacular pasa a ser vano. ¿Por qué? Porque estás descuidando tu relación con Dios. Entonces, fíjate que no es lo mismo ser productivo que ser fructífero. ¿Ya? Hay ministerios que pueden ser muy productivos, pero no fructíferos. Entonces, el fruto viene como consecuencia de la obediencia, mientras que el producto es parte del trabajo. Entonces, tú te puedes esforzar y ser productivo en muchas áreas, pero para ser fructífero necesitas pasar tiempo con Dios. ¿Ya? Y una frase que me bendijo mucho de este autor que les decía, español, él decía, el secreto está en lo secreto. A veces queremos las cosas secretas de Dios, pero no pasamos tiempo en lo secreto con Dios, ¿no? Entonces, era interesante esta frase, el secreto está en lo secreto. ¿Mm? Y recuerdo hace algunos años, quizás muchos no simpaticen con él, pero hubo algo que a mí me bendijo. En ese tiempo vino Ricardo Rodríguez a dar una conferencia para pastores en Santiago hace muchos años. Ricardo Rodríguez, el de la mega iglesia en Colombia, ese que sale en enlace, ¿no? Y una de las cosas que él mencionó en esta charla fue que muchas personas le preguntaban cuál era el secreto para tener una iglesia tan grande, ¿no? Y fue interesante que una de las cosas que él dijo fue algo similar a el secreto está en los secretos, pero él lo que decía era, el secreto es que no hay secreto, simplemente necesitas obedecer y pasar tiempo con Dios, ¿no? Entonces era algo que de una u otra manera me desafiaba, porque el pasar tiempo con Dios es lo que te permite identificar lo que tienes que hacer, ¿ya? Viste que a veces buscamos estrategias, buscamos formas, buscamos maneras, pero estas estrategias pueden ser productivas, ¿ya? Mas no fructíferas porque no vienen como fruto de la obediencia. Entonces, ¿dónde yo voy a identificar lo que tengo que hacer? Entonces, si te das cuenta, yo me tengo que mover, pero mi movimiento tiene que ser direccionado, porque un movimiento que no es direccionado se puede convertir en activismo. ¿Y cuántos ministerios han caído en activismo por no tener dirección? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuán clave es para nosotros como líderes espirituales no el pasar tiempos a solas con Dios, el pasar tiempo en lo secreto? Porque en lo secreto vienen las revelaciones secretas de Dios para nuestras vidas, ¿ya? Las iglesias y los ministerios no viven de lo que un líder puede hablar. Si tú te das cuenta, las iglesias y ministerios viven de lo que un líder puede escuchar. Y lo que este hombre escucha es lo que debe transmitir. Y esto es palabra de vida. Entonces, para nosotros, en el cuidado del liderazgo espiritual, nosotros tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios e identificar su voz. Hace algunos años yo estaba yendo a los Estados Unidos. Recuerdo que en ese momento yo no tenía visa, pero Dios me había dado una palabra de que me iba a llevar a Estados Unidos a abrir un ministerio. Entonces yo en fe arrendé mi casa, hice muchas cosas, caminando en lo que yo sentí que él me había hablado. Pero cuando fuimos a la entrevista con Gaby, Gaby, mi esposa es bien inocente, ya, es bien sanita de mente.
Entonces, llegamos a la entrevista y la persona que nos empezó a entrevistar, su trato fue muy déspota, su trato fue muy descortés, ¿ya? Y todos los papeles que nosotros le mostrábamos, que le certificaban, por decirlo así, nuestra residencia en Chile, a lo que nos dedicábamos, las cosas que hacíamos, aún nuestras propiedades o las cosas que teníamos que de una u otra manera eran prueba de que estábamos radicados en esta nación, ella decía, no me sirve, esto a mí no me prueba nada, a mí esto no me garantiza que ustedes no se van a quedar en Estados Unidos. Entonces, la entrevista fue tremenda, ¿no? Pero llegó un momento en que esta persona nos mira y nos dice, espérenme aquí, y se va, ¿no? Todo esto como con un maltrato, ¿no? Y Gabriela me mira y Gabriela me dice, mi amor, yo estoy muy intimidada, se supone que yo venía a una entrevista y yo siento que me están haciendo un interrogatorio, como si yo hubiese hecho algo malo. Pero en ese momento yo sentí una voz que me dijo, te están observando y te están escuchando. Entonces, cuando yo logro percibir esa sutil voz que me dice, te están observando y te están escuchando, yo miro a mi esposa y le digo, mi amor, no te preocupes, porque hay personas que vienen todos los días a este lugar, ¿no? Y lo único que hacen es mentir. Y su trabajo es identificar quiénes son las personas que le están mintiendo y quiénes son las personas que le están diciendo la verdad. Entonces, cuando vienen personas como tú y como yo, ojo, te están escuchando, ¿no? Cuando vienen personas como tú y como yo, que les están diciendo la verdad, a ellos les cuesta creer, pero no te preocupes, se va a hacer la voluntad de Dios. En ese momento regresa la señora y nos entrega la visa. O sea, nos pide los pasaportes para estamparnos la visa. Entonces, eh, el estar apercibido a esta intuición, ¿no? Muchas veces te va a llevar a ver su gloria. Entonces, nosotros necesitamos estar conectados, necesitamos estar enchufados, porque no solo podemos vivir de lo que escuchamos de otros, sino que necesitamos pasar tiempo con Dios, ¿no? Y esta es la palabra que como líderes nosotros debemos compartir. El peso a nuestras palabras se lo da la comunión, ¿ya? No el conocimiento, la comunión. Porque no es lo mismo compartir un mensaje que impartir un mensaje. Yo puedo compartir muchas cosas porque he estudiado por años en diferentes áreas. ¿Mm? Pero no es lo mismo compartir que impartir. Para impartir tienes que vivir. Y para vivir esto necesitas tener comunión, necesitas tener temor de Dios. Entonces, si tú te das cuenta, el nacer de nuevo se complementa con la intimidad, porque es en la intimidad donde nosotros empezamos a romper los falsos sistemas de creencia que hay en nuestra vida y empezamos a adoptar las nuevas verdades que Dios empieza a traer. Entonces, si tú das cuenta, una de las definiciones de nacer de nuevo es aprenderlo todo otra vez. Entonces, muchos de nosotros fuimos mal aprendidos o fuimos mal enseñados en diferentes áreas, porque no todo lo que se nos enseñó era bíblico, no todo lo que se nos modeló era bíblico. ¿Mm? Y muchos de estos principios caminan con nosotros, pero la intimidad es la que va a ir cambiando estas estructuras. La intimidad es la que va a ir trayendo un nuevo fundamento. La intimidad es la que va a ir trayendo nuevas actitudes, ¿no? Es la que va a ir produciendo una transformación. Entonces, eh, hay un lugar que nosotros tenemos que amar mucho más que el púlpito y es tu lugar de intimidad, es tu lugar secreto. Viste que a veces tendemos, ¿no?,
a amar lo público, pero en realidad lo público debe ser el resultado de lo secreto. Amén. Hay gente que le gusta la autopromoción, pero amado, cuando Dios te promueve, tú no necesitas que otros te promuevan o no necesitas autopromoverte, ¿ya? A veces yo veo personas autopromoviéndose. Y yo enseño esto y yo hago esto, ¿viste? Para que tú sepas y en caso de, ya tú sabes que estoy ahí, ¿no? Pero amado, si tú estás en lo secreto, dice la escritura que Él te recompensará en público. Entonces, más que buscar la recompensa pública, busca lo secreto y lo público llegará solo. Será Dios quien te abrirá puertas, será Dios quien creará nuevos contactos, será Dios quien te ayudará a abrir nuevos ministerios, a desarrollar nuevas áreas, será Dios quien va a impartir esa gracia para lo que Él quiera hacer contigo y a través de ti, ¿ya? Pero necesitamos estar en el lugar secreto, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos aman el púlpito o aman los lugares públicos, pero no es ahí donde empieza el fuego. El fuego comienza en el lugar secreto. Recuerdo hace algunos años, estando en Sudáfrica, me invitaron a una iglesia para presentar un proyecto y fue un traductor conmigo, ¿no? Y este traductor, cuando yo termino de presentar el proyecto, se acerca al pastor con unos DVDs, ¿no? Y le entrega los DVDs y les dice, esto es lo que yo hago, este es mi ministerio, así yo predico, para que usted me vea, y así es como Dios me usa. Entonces aquí le dejo para que después me invite, ¿no? Entonces, para mí fue un momento muy incómodo, ¿ya? Porque no sabía si era cultural, no sabía si era normal, pero lo que yo percibí fue un momento de autopromoción, ¿no? Entonces, amados, hay puertas que Dios te va a abrir que nadie las podrá cerrar. Como hay puertas que tocarás y tocarás y Dios no dejará que se abran. Entonces, para nosotros es muy importante identificar que no todas las puertas que se abren en nuestra vida vienen de Dios. Hay algunas puertas que se abren para distraernos de los propósitos del Señor. Entonces, por eso tenemos que estar claros en qué es lo que Dios nos está hablando, porque cualquier micro a ti no te sirve. Tú tienes que ver cuáles son las que te acercan a lo que Dios te habló. Porque hay labores y funciones espirituales, pero que te alejan del propósito de Dios para tu vida. ¿Me doy a entender? De repente hay cosas que son buenas. Cuando yo me fui a los Estados Unidos, me propusieron abrir una iglesia, me propusieron quedarme allá, me propusieron tener mi green card, mi salario, cosas que en realidad son muy cómodas, ¿me entiendes? Y que yo creo que quizás otra persona ni siquiera hubiese orado, hubiese dicho amén, esta puerta Dios la abrió y gloria a Dios. Imagínate para mis hijos la bendición de estar estudiando ahí en Estados Unidos con todos los gastos pagos, ¿no? Pero yo me tomé 16 días para orar. Y en el día 16 Dios me habló. Y Dios me dio la misma palabra que Él me dio antes de irme a Estados Unidos. Y la palabra que Él me había dado fue, irán y volverán. Por algo, Él me había dado esa palabra. Él ya sabía que en este lugar iban a llegar propuestas, ¿no? Pero aún así, frente a la necesidad y las cosas que yo vi en este lugar, yo dije, bueno, aquí hay bastante necesidad. Yo puedo desarrollar mi ministerio en este lugar. Pero no era el propósito de Dios, porque después de esto nace el ministerio en Viña. Entonces, a veces hay cosas que te pueden distraer del propósito del Señor, que parecen espirituales, que se ven muy buenas, ¿ya? Pero que no son la voluntad perfecta de Dios para ti. Entonces, por eso es tan importante estar apercibidos.
Y para esto hay que ser íntimo. Vamos a Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33, versículos 18 al 20. Dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿No? Fíjate lo que Moisés le está pidiendo. Moisés le está diciendo, muéstrame tu gloria, déjame verte. ¿Ya? Es interesante porque Moisés había visto las manifestaciones de la gloria de Dios. Moisés vio el mar abrirse, vio la piedra brotar agua de la peña, ¿me entiendes? Moisés vio caer maná del cielo, Moisés vio carne en abundancia, o sea, vivió lo de las plagas, ¿no? O sea, él era un hombre que había vivido muchísimo las manifestaciones de la gloria de Dios. Pero él no quería solo eso, él quería ver a Dios, estar con Dios. Entonces es interesante porque Moisés está queriendo ser más íntimo. O sea, él no se quiere quedar solo con lo que tú me usas, no se quiere quedar solo con su poder, ¿no? Que yo creo que a veces muchos líderes espirituales esto es lo que buscan, ¿no? Pero muchas veces buscan esto por vanagloria y no para darle gloria al Señor. Entonces, lo que yo veo, que Moisés era un hombre íntimo y esa intimidad le permitía disfrutar las manifestaciones gloriosas de Dios. Pero si tú te das cuenta, él no estaba buscando las manifestaciones, él estaba buscando a la persona de Dios. Entonces, muchas veces estamos en busca de las manifestaciones y no en busca de la persona de Dios. Y lo que debemos entender como líderes espirituales es que lo que necesitamos es a la persona de Dios y las manifestaciones te acompañarán. Las manifestaciones serán parte de tu vida. ¿Pero por qué? Porque eres íntimo. Entonces es interesante la respuesta de Dios en el capítulo 34. Vamos al capítulo 34, versículo 2. Él le dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Entonces, Dios le da una cita a Moisés, ¿no? Y es interesante porque Moisés era un hombre que se apartaba para orar. Moisés era un hombre que subía al monte para pasar tiempo con él. Y él le pide que quiere ver su gloria y ahora Dios le está dando una cita. Entonces, es importante, amado, que como líderes nosotros lleguemos a las citas con Dios. O sea, para nosotros tiene que ser una prioridad acudir a este momento, ¿no? Buscar este espacio para estar con Él. A veces la labor pastoral o la labor de liderazgo debe tener muy presente que la unción no se puede fingir, ¿ya? Porque la unción viene a través de su presencia. Hace algunos años, un pastor me dijo, oh, pastor, usted es de Colombia. Estoy yendo a Colombia en busca de la unción. ¿Mm? Y cuando él me dijo esto, yo le sonreí y le dije, mira, si quieres te ahorro los pasajes y te doy el secreto de la unción. Y él me miró muy extrañado, ¿no? Como medio confundido o incómodo con la situación. Y yo le dije, mira, yo creo que cuando vayas a Colombia esto puede ser mucha bendición para ti. Creo que puedes aprender muchas cosas en Colombia. Creo que van a orar por ti y se pueden liberar y desatar cosas para tu vida. Pero si tú quieres caminar con la unción de Dios, esto no está sujeto a la oración de una persona.
Si tú quieres caminar con la unción de Dios, tienes que pasar tiempo en la presencia de Dios. Así que yo te diría que el secreto lo tienes a 30 o 40 centímetros del suelo y son tus rodillas. Necesitas presentarte ante Él, buscar su presencia y caminarás con su unción. ¿Mm? Yo no sé si le gustó mucho mi palabra o no, pero a veces queremos recibir la unción a través de una oración, a veces queremos recibir la unción a través de una administración y muchas veces aún nosotros como líderes nos pasen al frente aquellos que quieren recibir la unción, ¿no? Nosotros vamos a ministrar la presencia de Dios y es real, ¿entiendes? Pero la permanencia de la presencia de Dios en la vida de esa persona no está sujeta a mi oración, está sujeta a la obediencia de esta persona. ¿Me voy a entender? Entonces, no es que no podemos ungir, no es que no podemos bendecir, sí, podemos hacerlo, pero para caminar continuamente en su presencia, necesitamos estar en su presencia. Entonces, otro punto clave que yo veo aquí, ¿ya? Es que no puedes esperar recibir la unción en el altar comunitario si no acudes al altar personal, ¿ya? No esperes recibir la unción en el altar comunitario si no estás acudiendo al altar personal, ¿ya? Entonces, otro punto clave es tener un encuentro con su palabra. La palabra es la que le va a dar fundamento a tu ministerio. La palabra es lo que le va a dar fundamento a tus mensajes, pero la palabra también le va a dar su fundamento a tu vida. Es lo que te va a sostener en medio de los procesos, porque hay procesos emocionales y procesos espirituales que se sustentan en la palabra. Y aquí les quiero compartir un testimonio bastante íntimo, pero los que me conocen saben, ¿no? Que con mi esposa nosotros perdimos 4 hijos en el ministerio, ¿ya? Perdimos 4 hijos sirviendo al Señor, perdimos 4 hijos, yo te diría, en un tiempo donde estábamos buscando mucho a Dios, donde no estábamos viviendo en pecado. Lógicamente no éramos perfectos, pero te diría que con un esfuerzo muy sincero por vivir en santidad, ¿ya? Pero aún así tuvimos 4 pérdidas. Y estos procesos fueron dolorosos, fueron muy dolorosos para mí, fueron muy dolorosos para mi esposa, fueron procesos de muchas preguntas, de mucho aprendizaje, pero en uno de estos procesos yo entré como en un periodo de tristeza, ¿ya? Me acuerdo que me acosté en cama, hice una oración. En esta oración yo le dije a Dios, mira, yo sé que nos vamos a arreglar porque tú eres Dios y detrás de esto debe haber un propósito que yo ahora no lo puedo ver, que yo ahora no lo entiendo, ¿ya? Entonces yo sé que nos vamos a arreglar, pero ahora, yo no quiero estar contigo. Yo quiero vivir mi proceso solo, porque yo siento que si tú hubieses querido hacer algo, lo hubieses podido hacer, ¿no? Entonces, como que empecé a cuestionar a Dios, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar el carácter de Dios? Pero a veces los procesos de dolor nos llevan a esto, porque no estamos teniendo un entendimiento real de quién es Dios. ¿Mm? Y recuerdo que en este proceso mi esposa se da cuenta como de lo que me está pasando y ella me dice, mi amor, ¿cuál fue la palabra que Dios te dio para este año? Y a comienzo de año a mí Dios me había dicho que era un año para levantarme y resplandecer, que era un tiempo de levantarnos y resplandecer. Entonces, imagínate, cuando Dios me dijo año para levantarte y resplandecer, yo dije, amén, gloria a Dios, ¿no? Pero fue uno de los años más duros que tuvimos en el ministerio junto con Gaby. Y cuando Gaby me hace esta pregunta, yo le respondo irónicamente, ¿no? Con enojo, que era un año para levantarnos y resplandecer. Y Gaby me dice, ¿y quién se levanta? Y ella me mira con mucha convicción a los ojos y me dice, se levanta el que está caído. Así que Dionisio, es tiempo de que te levantes y resplandezcas. Y ahí ella me toma de la mano y me dice, porque Dios es bueno,
todo el tiempo. Y que esta mujer, que fue la que perdió los hijos, me esté confrontando de esta manera. Imagínate cómo me sentí yo en ese momento, ¿no? Y ahí me quebranto en la presencia de Dios. Y Gabriela me dice, Dios es bueno, no por lo que nos da, sino por lo que ya nos dio, que fue Jesucristo en la cruz. Me mató, me quitó todos los argumentos. Me doy a entender, pero ¿cómo me los quitó? Con principios bíblicos. Si la Biblia dice que Dios es bueno, Él es bueno, independientemente de lo que tú estés viviendo. En pocas palabras, nuestros procesos no determinan quién es Dios. Dios es Dios. Entonces, por eso la palabra es tan clave en el sustento de un líder espiritual. Porque tu dependencia de Dios no va a estar sujeta a tus procesos, a tus emociones, a tus sentimientos, sino que tu permanencia va a estar sujeta a tus convicciones. Y tus convicciones tienen que estar sustentadas en la palabra de Dios. Si tú te das cuenta, en este tiempo de Moisés, la palabra era la ley y los profetas. Esa era la palabra, o sea, la palabra eran ellos. Y ellos debían pasar tiempo en la presencia de Dios para así recibir la palabra que ellos iban a entregar al pueblo. Entonces, la palabra nos ayuda en nuestros procesos de maduración. La palabra nos ayuda en nuestros procesos de crecimiento y nos ayuda a entender que no se trata de impresionar, sino de confrontar. Hay ministerios, hay liderazgos que están centrados en impresionar a las personas, cuando en realidad lo que hacemos es confrontarlos en el amor de Dios, con nuestro estilo de vida, con nuestras vivencias, ¿no? Con nuestra santidad. Entonces, las escrituras deben ser parte de mi proceso de intimidad, ¿ya? Yo creo que siempre vamos a tener cosas para hacer en el ministerio, pero también siempre debemos sacar tiempo, ¿ya? Para pasar tiempo con Él y pasar tiempo con su palabra. Y esto te ayudará a ver la gloria que muchas veces estamos buscando. Esta gloria que a veces queremos se haga manifiesta a través de nuestro ministerio. Y ojo con esto que te quiero decir, porque esto Dios me lo habló muy fuertemente mientras que preparaba esta charla, ¿ya? Y una de las cosas que Dios me dijo, y para mí fue muy impactante porque me confrontó a mí mismo, ¿ya? Las responsabilidades ministeriales, ojo, las responsabilidades ministeriales se pueden convertir en un factor distractor si me están llevando a descuidar mi intimidad con Dios. Cuando Dios me habló esto, amado, fue como una daga en el corazón. Porque a veces las actividades ministeriales nos hacen sentir que estamos siendo espirituales. Me doy a entender, tengo invitaciones, tengo que compartir, tengo que predicar, tengo que no sé qué, tengo que pero de repente esas actividades te van quitando tu tiempo a solas con el Señor. Entonces, si esas actividades se están convirtiendo en un factor distractor que te lleva a descuidar, ¿no?, tu intimidad, entonces no está siendo una actividad tan espiritual, aunque parezca espiritual. Entonces, algo que es clave aquí, y esto es práctico, amado, esto no es solo como que orar y renunciar, no. Algo que es muy práctico aquí es organizar bien nuestros tiempos, ¿ya? Porque organizar tus tiempos te va a ayudar a cuidarte en tu salud, te va a ayudar a cuidarte ministerialmente, ¿ya? Te va a ayudar a cuidarte emocionalmente, pero sobre todo te va a ayudar a cuidarte espiritualmente. Y este cuidado también va a traer beneficios físicos sobre tu vida. O sea, hubo una etapa de mi vida en la que fueron tantas las actividades ministeriales que yo me empecé a enfermar.
y me enfermaba 2, 3 veces en el mes. Y tuve que empezar a tomar multivitamínicos y a tomar diferentes cosas, pero en realidad yo estaba teniendo un desgaste porque estaba cayendo en el activismo y estaba descuidando otras áreas en mi vida. Entonces, las responsabilidades no son señal de fruto. A veces tendemos a pensar que entre más responsabilidades tenemos es porque más fruto estamos dando, ¿no? Tienes que identificar cuáles son las responsabilidades que vienen de Dios y cuáles pueden ser un factor distractor. ¿Por qué? Porque a veces vemos estas responsabilidades como una señal de unción, ¿ya? Pero no siempre las cumplimos en la presencia de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, el fruto de un líder espiritual está más ligado al carácter que a los números. Porque a veces tendemos a ver los frutos de forma numérica, o sea, lo que está pasando, lo que estamos haciendo, el cómo estamos ministrando, ¿ya? Cuando en realidad no estamos teniendo un buen carácter, o sea, estamos siendo indisciplinados espiritualmente. Entonces, un líder espiritual que da fruto es una persona con carácter, es una persona que sabe dominar sus emociones, es una persona que sabe mantener la sabiduría en el tiempo, es una persona que logra establecer un equilibrio, es una persona que logra establecer una permanencia en las cosas que está desarrollando. Entonces, el ministerio trae responsabilidades y yo sé que ustedes como líderes lo saben. El ministerio trae responsabilidades, pero las responsabilidades no son las que sostienen el ministerio. Entonces, tenlo muy presente porque estas cosas te pueden desgastar en el tiempo, ¿ya? Por momentos parecen muy atractivas, por momentos parecen muy lindas, pero si tú no las estás viviendo en la presencia de Dios, son cosas que en el tiempo te pueden desgastar, ¿ya? Entonces, nosotros debemos ser intencionales, perdón, en nuestros tiempos de calidad con Dios, ¿ya? La intimidad te va a llevar a descubrir los tesoros que Dios tiene para ti en la tierra. Y yo creo que uno de mis más grandes tesoros es mi esposa y mis hijos. Pero cuando me iba a casar con Gaby, me ofrecieron otros tesoros, ¿no? En ese tiempo yo era misionero, bueno, hoy sigo siendo misionero. En ese tiempo no tenía dinero, vivía por fe, bueno, pero si te tengo a ti, lo tengo todo, bueno, tenía a Dios conmigo, pero mis papás no podían entender eso, ¿no? Entonces, cuando yo les digo que me voy a casar, su reacción fue, ¿y de qué vas a vivir? ¿Qué piensas que la comida te va a caer del aire? ¿Qué piensas que la provisión te va a llegar a la puerta de la casa? ¿No? Y yo como misionero, bueno, sí, no, normalmente esto pasa, sirviendo al Señor, Dios hace cosas maravillosas, pero ellos no lograban entenderlo. Y como no lograban entenderlo, me ofrecieron tesoros. O sea, ¿por qué no te quedas aquí en Colombia? Te pagamos la carrera que tú siempre quisiste estudiar y después te casas. Mira, tu tía me está diciendo que ella te recibe allá en Estados Unidos. ¿Por qué no te vas a Estados Unidos, trabaja un tiempo, junta dinero y después te casas? Mira, tu hermana nos está llamando que te vayas para Australia con ella y trabajes un tiempo allá, juntes dinero y después te casas. Entonces, estos tesoros me empezaron a distraer del verdadero tesoro. Y este verdadero tesoro se llama Gabriela, pero más que Gabriela es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, yo entro en un proceso de ayuno, entro en un proceso de oración y en este proceso de ayuno, Dios me confirma mi vida al lado de Gabriela. Y él me habla en el libro de Esdras cuando dice que los jóvenes prorrumpían en gritos de alegría y los ancianos daban gritos y llantos de tristeza, ¿no? Y esto tiene que ver como cuando se estaban echando los fundamentos del templo, porque los ancianos alcanzaron a conocer el templo de Salomón. Entonces,
Cuando ellos están viendo los nuevos cimientos, saben que ese templo no va a ser como el templo de Salomón. O sea, para ellos los nuevos cimientos era recordar lo que habían perdido. Pero para los jóvenes, que era la nueva generación, ¿no? Para ellos era su primer templo. Entonces era un motivo de mucha alegría. Y ahí Dios me dice, si tú me obedeces, tú vivirás y disfrutarás mi gloria mayor. Tú puedes tomar la decisión que tú quieras y yo te voy a bendecir porque yo soy bueno. Pero si tú quieres experimentar mi gloria, necesitas estar en mi voluntad. Y mi voluntad para ti es junto a Gabriela. ¿Mm? Muchos, si tú tomas otra decisión, conocerán el nuevo templo de lo que yo voy a hacer contigo. Pero si tú me obedeces, disfrutarás la gloria mayor. Y cuando Dios me dio esa palabra, bueno, ya llevo 15 años de matrimonio, ¿no? Y Dios ha sido fiel. Dios ha sido tremendamente fiel. Estoy pensando si lo digo o no lo digo, por eso me quedé en silencio. Pero en un par de días más, en unos días más, perdón, voy a estar viajando a Colombia y en unos días más voy a estar viajando a Uruguay. Y el motivo por el que estamos yendo a Uruguay es porque Dios nos está bendiciendo con una propiedad en este lugar. ¿Ya? Dios ha sido fiel. Las preguntas en ese momento eran qué íbamos a comer. Las preguntas en ese momento eran cómo íbamos a pagar nuestro arriendo. Las preguntas eran si este dinero nos iba a caer del cielo. Yo quiero decirte, amén. Amén. Pero en mi habitación, en este tiempo de ayuno y en este tiempo de vigilia, fue donde llegó la respuesta. En la intimidad. Entonces, a veces queremos disfrutar y queremos ver su gloria, pero no pasamos tiempo en lo íntimo. Entonces, amados, nuestros hijos serán un modelo o un reflejo de lo que nosotros modelamos. Y no hablo solo de nuestros hijos físicos, sino que hablo también de nuestros hijos espirituales, ¿ya? Entonces, es importante que tú conozcas a Dios para saber qué es lo que vas a reflejar. Porque a veces somos un reflejo de algo que no conocemos. A veces somos un reflejo de algo que se nos dijo o nos han hablado. Hace un tiempo un pastor me decía en una iglesia un poco más tradicional, ¿no? Él se sentaba a conversar conmigo porque como que quería que yo le ayudara a corregir a la esposa, porque la esposa estaba usando mucho labial. Entonces él me sienta a la mesa como esperando mi apoyo y mi respaldo y me dice, pastor, usted sabe que aquí la Biblia dice y habla de las alhajas y el mucho maquillaje y el apóstol Pablo, ¿no? Y empezó a tocarme todos estos temas, como esperando que yo junto con él regañara a la esposa, ¿no? Eran un par de abuelitos, entonces imagínate la abuelita con labial rojo. Fue un momento entre chistoso y incómodo, pero ¿sabe qué, pastor? Vamos a hablar un poquito del contexto histórico de estos pasajes para que entendamos en realidad lo que está pasando. Y ya que usted preguntó, bueno, lamentablemente no es usted quien se va a ir con mi apoyo. Quien se va a ir con mi apoyo va a ser su esposa, ¿no? Entonces ahí le pude explicar algunas cosas y fue un momento muy lindo. Pero ¿a qué voy? Que lo que ellos modelaron a muchas personas no era bíblico. Entonces, nuestros hijos espirituales, las personas que caminan con nosotros, tienden a ser un reflejo de lo que nosotros modelamos. Y por eso es muy importante modelar desde la intimidad, modelar desde lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, es importante estar abiertos, ¿no? A lo que Dios nos quiere hablar. Yo creo que ninguno de nosotros quiere pasar por estos valles, ninguno de nosotros
quiere pasar por estos procesos ya de dolor y muchas veces vemos estos procesos como verdugos en nuestra vida, ya, cuando en realidad muchos de estos procesos pueden ser nuestros maestros, pero va a depender de la actitud con la que tú enfrentes el proceso. Y parte de nuestra actitud frente a los procesos de valles requieren la adoración. No se te olvide que para David primero fue un arpa antes que una espada. Y más bien fue el arpa la que formó su carácter. Si te das cuenta, cuando él descuidó el arpa y descuidó la intimidad, fue cuando empezó a tomar malas decisiones. Decisiones que trajeron consecuencias por mucho tiempo. Entonces, quiero como ir más o menos concluyendo, ¿ya? Para dar un espacio ahorita a conversar, pero para tú brillar, para tú estar vivo, para tú dar un reflejo exterior, ¿ya? Necesita estar a solas con Dios, necesita estar con su palabra, ¿no? Y necesita vivir bajo el abrigo del Altísimo, o sea, que su Espíritu Santo esté contigo. Entonces, yo creo que no podemos estarnos enfocando tanto en lo exterior, sino que llegó el tiempo de fortalecernos interiormente para ver su gloria externamente. Y Él lo va a hacer, ¿ya? Entonces, cuando tú no estás, digámoslo así, fortalecido interiormente, normalmente estás luchando con el derrotismo, tiendes a ser conformista, un líder que no está teniendo intimidad, no le afecta tanto el pecado, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años estaba haciendo un trabajo en una iglesia, no voy a mencionar lugares ni nada, pero como trabajo en consejería y las personas empezaron a venir a aconsejarse, me di cuenta que casi todo el liderazgo estaba en pecado de la congregación, y eran los que ministraban en todo sentido. Y no eran pecados como le dije una mentira a mi mamá, no. Eh, sé que no podemos medirlos ni catalogarlos, pero eran cosas heavy en las que estaban involucrados. Pero lo que más me impresionó es que el pastor sabía. Entonces el pastor me invita a tener una charla con él, ¿no? Y Dios me da una palabra para él, ¿no? Una palabra que lo llamaba a poner la casa en orden. Porque creo que como un día dijo Mariano Senegal justo ahí en la viña con ustedes, que me impactó mucho esa frase. A mí hay frases que me impactan y se me quedan. Y una de las frases que me impactó de Mariano fue que la consecuencia de no tener intimidad es apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí, ¿no? Entonces es interesante que la falta de intimidad eh, puede llegarnos a tener o llevarnos a este tipo de consecuencias. Pero el punto es que cuando yo le hablo y le doy la palabra que Dios me da de poner la casa en orden, su respuesta para mí fue muy impactante, porque su respuesta fue: Dionisio, todos pecan, todos pecan. Entonces, están los que pecan y ayudan, y están los que pecan y no ayudan. Entonces él me dijo: yo tengo a los pecadores que ayudan. Entonces, yo no sé si reírme o llorar, ¿me entiendes? Porque ¿a qué punto hemos llegado entre ser productivo y fructífero? Entonces, lo que tú le estás entregando a tu congregación es un producto, pero no es fruto. Y escuchándote, ahora entiendo por qué tu congregación está así. Entonces, amados, cuando tú no estás viviendo en la intimidad, vas a luchar con la baja autoestima,
¿ya? Cuando tú no estás viviendo intimidad, vas a tener poca pasión por lo divino, ¿ya? Vas a tener poca pasión por sus cosas. Muy posiblemente va a haber mucha tensión matrimonial, va a haber mucha tensión ministerial. Cuando no estamos viviendo en intimidad, nos cuesta experimentar el gozo, ¿ya? Entonces, la intimidad es algo clave para nosotros. Y ya para ir concluyendo, ¿ya? No podemos confundir el fruto con el producto, ¿ya? Porque el producto tiene una apariencia, pero no tiene vida. Mientras que el fruto está vivo, ¿ya? El producto es decorativo, pero el fruto es nutritivo. Entonces, como líderes espirituales, necesitamos nutrirnos, necesitamos recibir vida y dar vida, ¿ya? Nuestras predicaciones, nuestros mensajes y aún lo que nosotros recibimos tiene que ser fructífero, o sea, debe ser fruto de nuestra obediencia. Amado, un hijo con hambre busca fruto, no busca producto. Y si nosotros queremos ser líderes espirituales, debemos estar cerca de la vid para poder dar fruto. Porque es en la vid donde está nuestro alimento. Entonces, el producto tiene intervención humana. El producto puede venir a causa de nuestros dones, ¿ya? Pero el fruto requiere la intervención de Dios. Y para esto, Dios tiene que estar contigo. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu amor. Y ayúdanos en estos procesos, Dios, a poder, ¿no? Ser fructíferos, el poder ser íntimos, el poder poner nuestra mirada en lo esencial y no tanto en lo espectacular. Ayúdanos a adquirir tu cosmovisión. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amados. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias, Dionisio. Muchas gracias. Gracias, No tuve Dionisio. oportunidad de Sí. escucharte, pero gracias por estar presente hoy, ¿ya? Vamos a estar conectándonos a las 20:30 para comenzar con la clase siguiente. ¿Tienen preguntas o comentarios con respecto a la clase? ¿Algo que decir, por favor? Yo tengo una consulta al Sí, por favor. pastor. Cuando uno siente un deseo grande, especial de hacer algo específico para Dios, pero no recibe una confirmación. Uno sabe que lo quiere hacer para Dios, pero no hay una revelación, no hay un sueño, no hay como nada más que ese deseo ardiente en el corazón. ¿Qué es lo que debe hacer uno? Yo creo que, perdón, se me movió el... Pero algo importante es confirmar si es algo que están haciendo de tu propia emoción o si es Dios quien te lo está pidiendo. Porque a veces tenemos esta buena intención. Hace algunos años recuerdo algo que me pasó y me lo traes a memoria. Yo estaba en una isla haciendo un servicio de seguridad y para resumir la historia, me fui a la playa con mi Biblia, empecé a orar y justo abro la Biblia y me sale el pasaje de Pedro caminando sobre las aguas, ¿no? Así que como me salió el pasaje de Pedro caminando sobre las aguas, yo dije, bueno,
Estoy aquí frente al mar. Si me salió este pasaje no es casualidad. Miré para un lado, miré para el otro, que no hubiera nadie observándome, ¿no? Y me aventuré a dar un paso de fe y caminar sobre las aguas. Y yo sé que va a ser muy difícil creerme lo que te voy a decir. Pero di el primer paso y me hundí. ¿Pensaron que había caminado sobre las aguas? No, amado. Sí, sí, sí. Me hundí. Di el segundo, me hundí. Di el tercero, me hundí. Y como el sal de fruta, ¿no? Para abajo y botando espuma. Así que le dije a Dios en ese momento, pero yo te obedecí, ¿no? Como con, no me respaldaste, ¿no? Y la respuesta de Dios fue tan tierna y tan sabia. Él me dijo, tu problema, hijo, es que tú esperas que yo te respalde en cosas que yo nunca te he pedido. Entonces, yo creo que algo importante es, porque a veces está esta confirmación que buscamos por incredulidad, ¿no? Pero a veces en realidad también está la confirmación que buscamos para tener la convicción de que realmente es Dios. Entonces yo creo que es ahí donde te animaría a trazar esta línea. Si nace la búsqueda de la confirmación en realidad por mis temores o realmente necesito esta convicción de que es Dios quien me lo está pidiendo. Amén. Gracias. Gracias a ti por la confianza. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Me gustó mucho cuando Dionisio enseñó que su señora le había dicho que Dios es bueno a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, porque Él nos dio a Jesucristo. Lo demás está en manos de Dios. Así que me gustó mucho eso. No. Lo demás también muy buena la clase. Gracias, Dionisio. Gracias a ustedes. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Cristian, no sé si quisieras comentar o preguntar. Hola, buenas noches. Yo hacía días que no me conectaba y fue de bendición conectarme y escuchar el día de hoy. Me golpeó fuerte el decir cómo el resultado de no tener intimidad es alejados de mí, hacedores de maldad. Me golpeó, fue como, wow, claro, tiene toda la razón, así que me bendijo mucho, anoté muchos apuntes de la clase respecto a cómo no debemos amar tanto el púlpito, sino más la intimidad, y que el resultado de la presencia de Dios no es solamente conocer las cosas de memoria o hacerlas bien. Y eso lo estaba escuchando acá con usted, así que me bendijo mucho la clase. Eso solamente, pastora, diga. Fantástico. Muchas gracias. También concuerdo con Cristian. Sí. Wow. Muchas gracias. Excelente. Entonces lo dejamos hasta aquí y regresamos en 10 minutos más. ¿Les parece? Amén. Dios les bendiga, amados. Gracias, Gracias, Dionisio. Dionisio. Gracias por Bien, bendiciones. saludos. enseñanza. Chao, chao. Dios te bendiga. Chao, chao. Gracias. Gracias por la clase.